El escaneo final. Cuando Esteban González aceptó el encargo, pensó que sería una noche como tantas otras, silenciosa, larga, llena de café barato e autoinstrucciones a media voz. Lo suyo era escribir reseñas técnicas de equipos para una revista especializada en fotografía analógica, y ese jueves le había tocado probar una cama fotográfica de gran formato que le habían prestado desde una tienda en Viña del Mar. El modelo se llamaba Lucerna V8800, fabricada en Europa del Este, sin mayor distribución en América Latina, prometía escaneos en calidad, museo, y una fidelidad cromática perfecta. El aparato era un monstruo, una mesa de metal con un brazo articulado y una tapa de vidrio gruesa que parecía blindada. Su tamaño ocupaba medio escritorio, y pesaba más de 40 kilos. La caja había llegado a su casa esa misma tarde, arrastrada hasta su departamento por dos despachadores que no dijeron más de 5 palabras entre ambos. La idea era simple: probarla, escanear algunas placas y escribir una reseña de al menos 1500 palabras para la edición de septiembre. Un trabajo tranquilo, bien pagado. Pero desde que abrió la caja, algo lo incomodó. No era el tamaño ni el peso, tampoco el diseño, aunque tuviera cierto aire quirúrgico, casi de laboratorio clandestino. Era el olor. La lucerna olía raro. Un tufo apenas perceptible a humedad vieja y ceniza, como si hubiera estado guardada durante años en un sótano donde antes hubo incendios y llanto. Esteban lo ignoró, le echó la culpa al material del embalaje. La instaló junto a su computador, corrió una silla, conectó cables. La noche cayó rápido y con ella la sensación, esa que no se puede describir del todo, de que uno no está solo aunque no se escuchen pasos. Pero Esteban, como muchos escépticos digitales, se burlaba de sus propias intuiciones. A las 11:47 de la noche estaba frente a la pantalla calibrando color, revisando el manual traducido del alemán, y preparando la primera prueba, una vieja placa de vidrio que mostraba a una mujer con un vestido de época, parada frente a un lago. La imagen era bella, aunque melancólica. Y tenía una grieta fina en la esquina inferior, justo donde parecía reflejarse algo que no debía estar ahí. Una sombra, quizás, o una silueta deformada por el tiempo. A medianoche, Esteban puso el primer escaneo a trabajar. Cerró la tapa, seleccionó 2400 dpi, y dejó que la lucerna hiciera lo suyo. El zumbido del brazo lector comenzó, largo y rítmico. La luz del escáner llenó la pieza con pulsos azulados, como flashes de tormenta lejana. Entonces, escuchó el primer llanto. Suave, apenas un sollozo. Se quedó quieto. ¿Otra vez los vecinos?, pensó, frotándose los ojos. No era raro que la familia del 502 se pusiera a discutir a altas horas. Tenían 3 niños, una abuela medio loca, y una madre que parecía vivir al borde del colapso. Pero esto era distinto, no era una pelea, era un lamento. Uno largo, doloroso, de esos que te aprietan el pecho aunque no sepas por qué. Como si alguien estuviera llorando con toda la pena del mundo justo al otro lado de la pared. Esteban se levantó, abrió la puerta del departamento, y asomó la cabeza al pasillo. Silencio. Regresó al escritorio. La lucerna había terminado el escaneo. Abrió el archivo en el computador. La imagen aparecía nítida, espectacular. La mujer del vestido antiguo tenía una expresión serena, casi ausente. El lago, reflejado a sus pies, era un espejo perfecto. Y justo ahí, en la esquina inferior, donde antes había solo una mancha, ahora había una figura. Una mujer, distinta a la del retrato. Esta estaba de espaldas, de pie dentro del lago. Y parecía llorar. Esteban parpadeó, hizo zoom, aumentó contraste. La figura seguía ahí, difusa, translúcida. Su silueta se desvanecía en la niebla del agua. Debe ser una distorsión, alguna burbuja en el vidrio, se dijo, aunque no lo creyó del todo. Abrió Photoshop para inspeccionar la imagen en más detalle. La figura no parecía escaneada de la placa. No tenía textura, ni grano, ni rastros de emulsión antigua. Parecía añadida, o capturada por accidente. Volvió a mirar la placa original.
La sostuvo contra la luz. Nada. La figura no estaba ahí. Solamente apareció en el escaneo. Fue a la cocina, se sirvió más café. Sus manos temblaban un poco. El departamento estaba helado, aunque no tenía ventanas abiertas. El reloj marcaba la 1:04 de la madrugada. Y el llanto volvió. Esta vez más cerca. Cuando volvió a la pieza, la lucerna estaba encendida. La luz parpadeaba. Pero Esteban no la había dejado prendida. Apretó el botón de apagado. Nada, el sistema no respondía. De pronto, el brazo articulado se movió solo. Volvió a la posición de inicio. Se encendió el zumbido. Comenzó a escanear de nuevo. Esteban se alejó, atónito. No había nada bajo el cristal. No había puesto otra placa. Y sin embargo, el escáner trabajaba como si algo invisible estuviera ahí. La pantalla del computador encendió por sí sola. El archivo comenzó a renderizarse. Un nombre apareció automáticamente. Llorona001.tif. ¡Qué mierda! Cuando la imagen se completó, Esteban sintió cómo se le aflojaban las piernas. Era su escritorio. Escaneado desde arriba, como una fotografía aérea. Y él mismo aparecía en la silla, mirando la pantalla. Y detrás suyo, una figura blanca, con un velo sobre el rostro. El grito de Esteban no fue fuerte. Fue seco, como un pulmón que se vacía de aire sin saber si lo recuperará. Miró detrás suyo. No había nadie. Solo su sombra, solo el zumbido del escáner, que ahora vibraba como si algo adentro estuviera a punto de romperse. La figura en la imagen tenía una silueta claramente femenina. Alta, delgada, de cabello negro mojado, que caía en mechones largos hasta el pecho. Su vestido parecía flotar. Y su rostro no se veía. Solo un velo. O algo peor. Una niebla donde debería haber cara. Esteban cerró el archivo. Lo borró. Apagó el computador a la fuerza. La lucerna seguía encendida. Se negó a tocarla. Basta, basta por hoy. Fue al baño. Se echó agua en la cara. Quiso convencerse de que estaba alucinando. Demasiada cafeína. Demasiadas noches sin dormir. Se sentó en el borde de la tina. El goteo de la llave rota era el único sonido en la habitación. Hasta que escuchó que alguien, en el living, murmuraba su nombre. Esteban. No era una voz cualquiera. Tenía un eco húmedo, como salida de una gruta profunda. Era femenina, triste, y completamente helada. Esteban agarró el cepillo del inodoro como si fuera un arma. Salió despacio del baño. La luz del pasillo parpadeaba. La lucerna estaba apagada. Pero alguien lloraba dentro del escáner. Un llanto apagado, encapsulado. Se acercó, tragó saliva. El escáner comenzó a empañarse desde dentro, como si estuviera respirando. De pronto, la tapa se abrió sola, lentamente, como si una mano invisible la levantara con cuidado. Y entonces, desde la oscuridad del cristal, emergió un dedo. Delgado, azuloso, con uñas largas. Esteban cayó de espaldas, gateó hasta la pared. La cosa comenzó a salir. No era humo, no era imagen, era carne. La mujer salió reptando como si flotara sobre el aire. Su cuerpo estaba cubierto por vendas húmedas. El vestido blanco goteaba barro. Sus pies no tocaban el suelo. ¿Por qué me miraste?, susurró. Esteban gritó, corrió al dormitorio, cerró la puerta, puso el escritorio como traba. Llamó al 133 desde el celular. No entraba señal. La mujer comenzó a golpear la puerta. No con fuerza, con ritmo, como si quisiera acompañar sus propios lamentos. Toc, toc, toc. Y luego, todo se detuvo. Cuando se despertó, el sol estaba entrando por las cortinas. La puerta seguía cerrada, la lucerna, apagada. Esteban pensó que había sido un sueño, un mal viaje, una crisis nerviosa. Se levantó con cuidado, fue al escritorio. En la papelera digital, había un archivo. Llorona001.tif. Abrió el archivo. No se veía él. Se veía a su madre, muerta hacía 5 años, sentada frente al escáner. Y detrás suyo, la mujer. Ahora con rostro. Y el rostro era el de su hermana, ahogada a los 6 años en el río Elqui. Esteban vomitó sobre el teclado. Pasaron semanas. Intentó devolver la lucerna. La tienda no existía. Nadie la reconocía. La caja no tenía remitente.
Mi número de serie. Solo una calcomanía, en el costado, que antes no estaba. Todo lo que se escanea, regresa. Esteban ya no trabaja escribiendo. Ahora vive encerrado. Con las ventanas selladas, con cámaras apagadas. Y todas las noches, aunque ya no tenga computadora, escucha el escáner encenderse solo. Y desde el pasillo, entre lágrimas, una voz que no se calla. ¿Por qué me miraste?